En sí, ¿qué es la metanoia? La metanoia es el cambio que debe surgir en el ser humano, en la mente, para que pueda conocer el verdadero estado en que está ante Dios. En el Salmo, vamos a leer en el Salmo 5, en el versículo 9, ¿cómo dice el Señor? Dice el Señor, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Y en el Salmo 10, versículos 5 y 7, dice, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. En el Salmo 7, en el versículo 11, dice lo siguiente. Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. En Isaías 1:6, el Señor dice de nosotros que desde la planta del pie hasta la cabeza no se halló cosa sana en nosotros, solo herida, hinchazón y podrida llaga. Y en Jeremías, el Señor sigue diciendo de nosotros que nuestro corazón, nuestra alma es engañosa y perversa más que todas las cosas. También podemos ver que el Señor en Isaías 64:6 sigue diciendo de nosotros que nosotros somos como suciedad y que todas nuestras obras de justicia son trapo de inmundicia para Él. En Mateo 15, en el Nuevo Testamento, en el versículo 19, el Señor también señala, apunta, hablando de nosotros, que de nuestra alma, nuestro corazón, salen todos los pecados, todos los malos pensamientos, los adulterios, las blasfemias, las maledicencias, los hurtos, las mentiras, los homicidios, las fornicaciones, los adulterios. Todo sale de nuestro corazón. Y en Romanos 3:10, el Señor sigue diciendo, describiéndonos a nosotros cómo somos ante Él, cómo estamos ante Él, y es la manera en la que nosotros tenemos que vernos. Dice, en Romanos 3:9 dice lo siguiente, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos estamos envueltos en el pecado, en las inmundicias de la carne. Y dice el Señor, como está escrito, ¿dónde? Lo acabamos de leer en el Salmo 5, en el Salmo 7, y aquí lo vuelve a ratificar el apóstol Pablo. Dice, como está escrito, no hay justo, ni uno. Usted no es justo, yo no soy justa. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se desapresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de ellos. El Señor nos ha dejado esta radiografía, porque así es que verdaderamente nosotros somos ante Él. Así estamos ante Él. Somos podrida llaga, somos como suciedad, desde la planta del pie hasta la cabeza. Así estamos nosotros delante del Señor. Estamos corrompidos en nuestra moral. Estamos muertos espiritualmente ante Él. ¿Cómo ocurre esto? La muerte espiritual, porque nosotros cometemos un solo pecado y en ese instante muere nuestro espíritu. Nuestra alma queda condenada porque el Señor ha dictaminado en Ezequiel 18:4.
el alma que pecare, esa morirá. Y en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte del alma, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros solamente podemos pagar el pecado con la muerte de nuestra alma. El Señor quiere que nosotros nos reconozcamos tal cual nos ha dicho en su palabra. Él ha dicho, arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas son dos demandas que el Señor nos ha hecho a nosotros para que nosotros las obedezcamos. ¿De qué manera? Haciendo arrepentimiento, metanoia para salvación. Metanoia es una palabra en griego, en el antiguo lenguaje del griego, que es cambio. Su significado de metanoia es cambio. Cambio en nuestra manera de pensar, cambiar nuestros pensamientos. ¿Cuáles pensamientos? Los pensamientos que nuestra alma nos dice, engañándonos, que nosotros no somos tan malos, que nosotros no hacemos mal, que nosotros no cometemos adulterio, ni fornicación, ni asesinatos, y que una mentira pequeña no es motivo de castigo. Pero para Dios no hay pecado pequeño. Para Dios todos los pecados son iguales. Y cuando usted mira a una mujer en la calle y la desea en su corazón y ya no es su esposa, ya usted ahí, ante Dios se constituyó un adúltero. Porque el Señor ha dicho en Mateo 15:19 que del corazón salen todos los pecados y los malos pensamientos. El Señor ha dicho en Mateo 5:27 que cualquiera que mirare una mujer y la codiciare en su corazón, ya cometió adulterio. No hace falta que usted vaya al hecho en sí. Ya usted lo cometió. El adulterio ya usted lo cometió. El Señor quiere que nosotros nos reconozcamos así como dice su palabra, conformando nuestra mente a la palabra de Cristo. Nosotros podemos vernos realmente como Dios nos ve. El Señor ha dicho en su palabra, en un llamado al arrepentimiento, pero Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que hagan metanoia de sus pensamientos, cambien la manera en la que se autopercibe. Usted no es bueno, usted es malo, usted está marchando al infierno porque usted no ha creído que Cristo ya lo salvó. ¿Y por qué usted no ha creído que Cristo lo salvó? Porque usted no ha conformado su mente a la palabra de Cristo. Usted no ha cambiado sus pensamientos. Usted sigue creyendo que usted es bueno. Y la Escritura ha dicho, el Señor en la Escritura ha dicho, que no hay nadie bueno y que no hay nadie que haga lo bueno, que no hay nadie quien entienda, no entienden las cosas de Dios. De manera que en Juan 3:36 dice la Escritura, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y aquí dice en la Escritura que Dios está airado con el impío todos los días. Entonces, usted debe cambiar el pensamiento de que Dios es bueno y de que Dios quiere bendecirlo, que Dios lo ama. Pero no es así, porque la Escritura dice que Dios está airado con el impío todos los días. Y en Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está. Todos los días está la ira de Dios sobre las personas que no han obedecido las dos demandas del Señor. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. El Señor advierte, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:5. Por eso dije
que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Nosotros tenemos que reconocer nuestra bajeza moral, nuestra muerte espiritual y la condena al infierno. Todo esto en el camino ancho tenemos nosotros que autopercibirlo en nosotros mismos, porque es así como estamos ante Dios. No es el amor de Dios el que está sobre toda persona que no ha obedecido a las dos demandas, es la ira de Dios. Y usted se rehúsa a creer lo que Cristo dice en su palabra. Y solo la ira de Dios está sobre usted. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de hacer metanoia. Metanoia es simplemente un cambio, una limpieza de los pensamientos, un cambio en la manera en la que nosotros nos autopercibimos, porque nosotros somos pecadores y tenemos que autopercibirnos que el pecado no es el pecado cuando se lleva a cabo, sino cuando se concibe en el corazón, en los pensamientos. Ahí ya nos constituimos ladrones, mentirosos, adúlteros, fornicarios, homicidas, blasfemos, maldicientes. Es en el corazón. No necesitamos ir al hecho. Así están las cosas ahora. De manera que el Señor Jesucristo en su palabra nos ha dicho, arrepentíos y creed en el Evangelio. Si usted no hace metanoia, cambio de sus pensamientos, transformar la manera de pensar, limpiar su mente, conformarla a la palabra de Cristo, usted jamás podrá verse como Dios lo ve y jamás podrá creer lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario en favor de su alma. Y Cristo se puso en la cruz a sustituirlo a usted precisamente por toda esta condición espiritual, moral y judicial, porque no estábamos capacitados para nosotros hacer nada o dejar de hacer algo para nosotros salvarnos por nosotros mismos. Cristo tuvo que venir a ponerse en esa cruz, a morir por nuestros pecados, como lo dice el Evangelio en 1 Corintios 15, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, del 1 al 4. El Señor quiere que usted haga metanoia, que usted se reconozca como un pecador en potencia, que usted reconozca que ante Él está muerto espiritualmente y que, corrompido en su moral, va en el camino ancho marchando al infierno con su alma condenada, porque usted no ha creído, que Cristo ya le salvó y porque usted no se ha visto realmente como Dios ya lo ve. Esto es lo que Dios piensa de usted, que usted es un impío, que usted tiene veneno debajo de su lengua, que su garganta es sepulcro abierto, que usted engaña con su lengua. Todos somos así, yo también. Yo un día creí que Cristo me sustituyó en la cruz y me vi condenada, muerta espiritualmente, corrompida en mi moral. Me vi marchando al infierno. Reconocí la condición espiritual, moral y judicial en la que yo me encontraba ante Dios. Y yo fui justificada, pero no por eso dejo de pecar. Yo soy pecadora, yo soy mentirosa, envidiosa, casquillosa, adúltera, yo soy fornicaria, yo soy todo lo que Dios dice, porque no me han sido retiradas las inmundicias de la carne. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. En el camino ancho estaba en esta condición, pero en el camino angosto sigo estando en esta condición de inmunda, leprosa, pecadora, sucia, asquerosa ante Dios. Y esto es lo que el Señor quiere que reconozcamos para que podamos escapar del infierno, porque ya Él nos salvó de las condenas que tenían nuestras almas. El Señor ya se puso en la cruz en sustitución de condena por nosotros, para que nuestras almas quedaran incondenables, inimputablemente incondenables. Judicialmente, los pecados ya no nos condenan, porque ya fuimos librados
de los pecados que nos condenaron, porque el acta de los decretos también fue anulada y fue quitada de en medio y clavada en la cruz. Colosenses 2, 13 y 14 dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esta es una verdadera noticia para nuestras almas, saber que todos los pecados fueron perdonados y que ya nosotros no tenemos que hacer ni dejar de hacer. Solamente debe haber un cambio en nuestra mente. Solamente debe haber un reconocimiento de parte de nosotros ante Dios. Reconocer lo que Dios nos está diciendo, que es como estamos nosotros. Y estamos ante Él de una manera así, asquerosa. Somos putrefactos, somos podrida llaga, suciedad. Todo lo que hacemos es trapo de porquería para el Señor. El Señor quiere que usted se reconozca de esta manera, porque es la única manera que usted comprenderá lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario en favor del alma de usted. Usted tiene que autopercibirse que no solo es pecador, sino que usted es un pecador en potencia todos los días, cada segundo. Deje de pensar que usted no es malo, deje de pensar que usted es bueno, deje de pensar que usted hace el bien y que Dios le tomará en cuenta todas esas cosas. Dios no toma en cuenta nuestras obras. Nuestras obras son trapos de inmundicia para Dios. Dios toma en cuenta nuestra fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo por medio de nuestra fe somos justificados ante Dios, porque nuestras obras no sirven delante de Dios. El hecho de que usted se haya metido en una religión y ahora usted pague diezmo y usted cree que usted le paga a Dios, Dios no necesita nada de usted. Si usted está en una religión, usted va camino al infierno. Si usted está pagando diezmos para estar bien con Dios, usted va camino al infierno. Si usted está creyendo que usted es bueno, usted va camino al infierno. Si usted cree que las obras buenas que usted hace, Dios las toma en cuenta para que cuando usted se muera, usted entre al cielo, usted va al infierno. Porque al cielo no se entra haciendo, al cielo se entra creyendo. Creyendo en la obra de sustitución que se hizo en favor de nuestras almas hace 2000 años en la cruz del Calvario, por Cristo Jesús, enviado por Dios Padre para que nosotros fuésemos liberados de las condenas. Ahora nosotros, para librarnos del infierno, debemos creer que Cristo ya nos salvó hace 2000 años de las condenas de nuestras almas. De manera que usted tiene que hacer metanoia. Metanoia de sus pensamientos. Cambio en la manera en la que usted se autopercibe a sí mismo. Cambio de esos pensamientos que le dicen a usted que usted es bueno, que usted no hace mal, que usted no hace daño. Pero fíjese lo que dice en Romanos 3:10, que no hay justo ni uno, que no hay quien entienda, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno, que todos nos desviamos, que debajo de nuestra boca hay veneno, que nuestra garganta es sepulcro abierto, quebranto y desventura hay en nuestro camino, que no conocemos camino de paz, que no hay temor de Dios delante de nosotros. Y todo eso, lo que dice el Señor en el Antiguo Testamento, que somos nosotros. El Señor ha dicho en Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. El Señor apunta siempre a los pensamientos del ser humano, el cambio que debe hacerse en los pensamientos del ser humano, que cambie su pensamiento. El Señor apunta a los pensamientos. Si no os arrepentís aquí,
cambio de los pensamientos, todos pereceréis igualmente. Metanoia es simplemente eso, es un cambio en la manera de nuestros pensamientos. Que usted cambie sus pensamientos, que yo cambie mis pensamientos, que todos cambiemos los pensamientos para nosotros poder ver la realidad, entender por qué fue que Cristo se puso en la cruz. Nuestra condición moral, espiritual y judicial es terrible en el camino ancho y es preciso que hagamos metanoia. La metanoia no es arrepentimiento de los pecados, es un cambio en los pensamientos, en la manera de pensar. El Señor ha dicho en su palabra dos demandas. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos aquí, metanoia en los pensamientos y creed en el Evangelio. El Evangelio es la obra de sustitución hecha en favor de nuestras almas. Para nosotros los impíos, los incrédulos, los pecadores, los incapacitados espiritualmente, los que pecamos y quedamos condenados, espiritualmente muertos y nuestra moral totalmente corrompida por el pecado. Eso es lo que el Señor quiere, que usted reconozca lo que usted es, que usted es un adúltero, un fornicario, uno que se echa con varones. En 2 de Corintios 9:6 dice la Escritura que los injustos no heredarán el reino de los cielos, no entrarán. Y si usted es un injusto, usted tiene que ser justificado delante de Dios por medio de su fe, por medio de haberse reconocido lo que usted es ante Dios y creer en el Evangelio. Porque el justo debe ser declarado justo, debe ser declarado inocente ante el Padre para poder ir al cielo. De lo contrario, con sus obras, no. Las obras son trapos de inmundicia. Las obras son trapos de inmundicia. Y los 10 mandamientos no son para cumplirlos, para obedecerlos. En Romanos 3:20 dice la Escritura, ya que por las obras de la ley ninguno será justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley fue puesta solo para el conocimiento del pecado, no para obedecerla. Las obras de nosotros no sirven. Sirve que usted haga metanoia, se reconozca en sus 3 estados espirituales en los que usted se encuentra ante Dios. Y de esa manera usted pueda conocer la verdad de su estado espiritual, judicial y moral. De esa manera es que usted podrá ser declarado inocente. El justo debe ser declarado, el injusto debe ser declarado justo delante de Dios. O sea, usted debe ser declarado inocente ante Dios para poder ir al cielo, pero no por medio de obras, no por medio de hacer o dejar de hacer. Dios le bendiga.